sino poder asegurar que hacia el futuro estos grupos del crimen organizado que también están detrás de estas organizaciones y que son tan violentas, pues no vayan a transitar a otras actividades delictivas. Por eso le doy la bienvenida al estudio a Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, experto en seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Ana María. Déjame preguntarte, cuando tú eras director del CISEN, me imagino que este tema del huachicoleo, el robo de combustible, era un tema que ustedes estaban observando del CISEN. Explícale a nuestro auditorio por qué siempre debe pensarte este tema desde una óptica de seguridad nacional. Pues porque la gasolina, el diésel, el combustóleo son energéticos fundamentales para que funcione una sociedad y una economía. Si te cortan el suministro o dejas de abastecer a la población, a la industria de energéticos, pues se paraliza el país, y tan sencillo como eso. O sea, un gobierno no se puede dar el lujo de que se paralice la actividad económica y se trastorne por completo la vida de la sociedad por falta de energéticos. Entonces, el cuidar y garantizar que haya un suministro permanente, sistemático de gasolina y diésel, pues es vital para la seguridad. Ahora, cuando ustedes estaban analizando esta problemática, yo creo que hay muchos cuestionamientos, ¿por qué no se hizo operativos o por qué no se trató de detener en ese momento estas organizaciones y este delito? No, es que sí se intentó y sí se realizaron. De hecho, en el gobierno del presidente Calderón se creó una unidad especial de gente del CISEN, de más de 100 gentes, para combatir el robo de combustibles. No más que la estrategia fue distinta y se perdió entre el mare magnum de información del combate al crimen organizado, al narcotráfico. Sí. Pero se hizo y se tuvieron muy buenos éxitos. De hecho, mira, todo un año dedicamos, prácticamente un año, a la generación de la inteligencia sobre cómo operaba el negocio, que era desde un extremo del problema del mercado ilegal es todo lo que pasa dentro de las instalaciones de Pemex, porque había corrupción y hay trabajadores sindicalizados y no sindicalizados que participaban en las actividades del huachicoleo, proporcionando información como parte de las organizaciones, y luego toda la estructura de bandas que sacaban, que ordeñaban los ductos, y luego se estudiaron las redes de comercialización y de lavado de dinero. Eso nos llevó casi un año. Poder mapear perfectamente por todo el país la estructura criminal, las complicidades en Pemex, las redes de comercialización, y a partir de 2009 empezamos a dar golpes estratégicos, porque no basta que tú tengas toda la inteligencia, sino que además la judicialices, la conviertas en pruebas válidas ante jueces, y con eso desmantelamos las 4 bandas más importantes de aquella época. Había una en Tamaulipas que lideraba uno que fue presidente del PRD en Tamaulipas, un señor Almaraz, que está en la cárcel. Se desmanteló todo el robo en Burgos de gas, de gasolina, de combustóleo. Se desactivó la principal banda en Veracruz. Guízar Pavón era el líder, está en la cárcel. Se detuvo a otra gran organización que robaba en todo el norte del país, dirigida por un señor Villanueva, Nuevo León. Y se destruyó la banda de robaductos en el Estado de México. El Carcacho era el líder. Todo esto se hizo, pero sobre la base de un trabajo de inteligencia y de judicialización previo. De hecho, vamos ahora a invitar a la conversación a Juan Bueno Torio, que fue exdirector de Pemex Refinación. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, Ana María, cómo no, con mucho gusto, a tus órdenes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, estamos conversando aquí con Guillermo sobre los pasos que se tomó durante la administración del presidente Calderón para enfrentar estas organizaciones del huachicoleo. Y yo quisiera saber desde tu óptica, porque un comentario que hizo Guillermo, que creo que es muy importante subrayar, de que parte del problema es que hay un componente muy importante de personas que están dentro
dentro de la institución, dentro de Pemex, que de una forma u otra participan en este delito. En tu experiencia, ¿qué tan grave es este problema? Y dos, el sindicato, ¿qué papel está jugando en poder o podría jugar en apoyar, en detener el huachicoleo? Sí, Ana María, y pues para todo el que nos escuchan, la realidad es que también en el gobierno del presidente Fox, hacia finales del año 2003, unos meses después de que entré, precisamente por comentarios de algunos empleados de Pemex, que yo les pregunté dónde había corrupción para empezar a atacarla y muchos me mandaron información, y con esa información empezamos a trabajar e instrumentamos un programa que se llamó Combate al Mercado Ilícito de Combustibles. Ahí estaba vinculada la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, y al mando estaba el doctor Gertz Manero. Él nos apoyó muchísimo, tanto que se detuvieron a más de 180 personas de Pemex y de fuera de Pemex, y los operativos fueron exitosos. Se cancelaron estaciones de servicio también en aquel tiempo, porque se atacó el problema de frente. Y buena parte del problema que se daba de robo en los ductos se daba porque quienes operaban las turbinas y el despacho de productos desde las estaciones de rebombeo, pues ante caídas de presión se hacían tarugos o avisaban qué tipo de producto era el que estaba bombeándose. Y había contubernio, había colusión. De hecho, se detuvieron en tomas clandestinas a personal de Pemex vinculado con los que estaban robando el ducto. Pero lo que decía también Guillermo, es que estaba aquí hablando, ¿verdad? Lo que decía, que los deteníamos, los presentábamos al juez, o sea, los de Pemex iban al Ministerio Público, los presentaban. ¿Cuál fue el daño? Pues se robaron una pipa de 25,000 litros, y ¿dónde está el producto? Ya lo regresamos a la refinería, y el boquete al ducto pues ya está reparado. Entonces ya está reparado el daño, ya no hay delito que perseguir, y una multa de 5,000 pesos, y los dejaban ir. Tuvo que modificarse la ley para que esos actos también fueran sancionados, pero todo ha sido una evolución. Ahora, se estuvo atacando mucho en ese tiempo. Sé que en el gobierno del presidente Calderón también le estuvieron sonando muy duro. Es un tema que pues no nos deja por ningún lado, pero en los últimos años dejaron de atacarlo, como que lo dejaron ir, y entonces pues mucha gente vio un buen negocio en estar atacando los ductos. Pero no solamente roban los ductos, también roban los tanques de las refinerías, y roban en las terminales de almacenamiento y distribución también. Y eso pues es vinculado con personal operativo durante las noches, en donde, bueno, un ejemplo me pasó en la Santa Catarina, allá en Monterrey, un tanque de 200,000 barriles conectado con una de las mangueras de contraincendio que tienen los tanques hacia la pared. Quitaban ladrillos, sacaban la manguera, cargaban en las noches, sacaban las pipas, y en la madrugada volvían a tapar todo y enrollaban la manguera de contraincendio otra vez en su lugar. O sea, cosas de esas que son pues dramáticas, porque eso era lo que estaba sucediendo, pero se combatía, se atacaba, y todo el tiempo estábamos encima de eso. A ver, Juan, Guillermo, yo les hago la pregunta porque hay diferentes formas de atacar el problema. Uno desde la óptica de seguridad nacional, donde no necesariamente buscas las pruebas para poder condenar a las personas que podrían estar involucrados, porque requiere de mucho más trabajo. Y la otra, de seguridad pública, en donde tienes que hacer la talacha, el trabajo de asegurar que tienen las pruebas, pero pospone, pues un poco como lo comentabas tú, Juan, pues es básicamente estar pegando piedras aquí, piedritas acá, y no necesariamente atacar el problema. Yo estoy tratando de entender cuál es la mejor opción ante la realidad que se está viviendo en el país. Es que no son contradictorias, son necesariamente complementarias. Sí, o sea, por ejemplo, tú no puedes descuidar, y esto es sorprendente de la estrategia reciente. Todo mundo sabe en Pemex y en el Ejército que el ducto Tuxpan-Tula-Azcapotzalco es la vena femoral. Sí, claro. Entonces,
¿por qué no lo cuidaron desde el principio y pusieron al ejército? Porque todavía recientemente lo ahí podemos tronaron, ver esa imagen lo del tronaron ducto. 4 veces, según dijo el Sí. presidente López Obrador. Entonces, o sea, tú no puedes dejar descuidado ese ducto. Sí. O sea, la prioridad ahí en términos de seguridad nacional es que el ejército esté cuidando ese ducto que es estratégico. Hay un tema que, si me permites, Guillermo, abonar. Nosotros, cuando el ejército entra a hacer esos operativos, Petróleos Mexicanos asume los costos de todos los operativos del ejército. Claro. Entonces va por cuenta de Petróleos Mexicanos, pues el combustible, los viáticos y todo lo que el ejército emplea en hacer ese trabajo y vigilancia de los ductos. Cuando no hay dinero de Pemex para el ejército, para hacer ese trabajo, el ejército lo deja de hacer, con razón, porque pues trae su presupuesto para otras cosas. Sí. Entonces, yo tengo entendido que en los últimos años eso dejó de suceder. Entonces, pues los ductos se quedaron. Y además, no le pusieron o no le han puesto o no han completado el sistema SCADA que requieren todos los ductos para tener un mayor control en las válvulas, en las presiones, en un equipo instrumentado que hay en un cuarto de control ahí en Pemex, que no está completo ya, y que entonces pues se quedó todo esto al viva la vida para los ratas, ¿no? Pero Se por dejó eso de tiene que trabajar. tratarse esto como un problema de seguridad nacional. Así es, por porque supuesto. no puedes estar financiando esta estrategia si tienen fondos o no. Si es un tema, si el abasto de gasolina es un tema de seguridad nacional, tiene que ver todos los fondos necesarios. Pues ¿O no? así Sí, es. Así pero es. pero Hacienda no los pone. A mí me tocó, Así por ejemplo, es. yo digo, teníamos que concluir con el proceso de sistema SCADA en todos los ductos, costaba $400 millones hacerlo, pero nunca llegó el presupuesto. Empezamos con unos ductos, pero no se concluyó con todo, porque nunca llegó el presupuesto para hacer esa inversión. Entonces, son los problemas que enfrenta Pemex para tener presupuesto y hacer acciones, y son los problemas que está enfrentando el país por falta de estrechez de recursos. Perdona que te interrumpa, Juan, porque algo es el huachicoleo, como lo que estamos viendo en este momento, esas imágenes que es a cubetazos, y algo es el huachicoleo que tiene que ver desde la central de Pemex, que es lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde personas dentro de Pemex de muy alto nivel están facilitando el robo de gasolina a niveles industriales. Entonces yo te pregunto, Guillermo, cuando ustedes tenían esta unidad de 100 personas en el CISEN investigando esto, seguramente encontraron no solamente personas de este tipo de huachicoleo de los pueblos, sino a todos los niveles. Y el problema es ese, porque se puede ir contra esto, contra los chiquitos, pero la verdad es que el impacto es menor. Nosotros tan teníamos claro cómo estaba el asunto, que una mañana llegamos, bueno, con la información que se juntó en este grupo que dirigía CISEN, pero que participaban ministerios públicos, Policía Federal, etcétera, un día sin avisarle a la gente de Pemex, se tomó en la torre de Pemex se tomaron todos los pisos de la Dirección de Seguridad Física de Pemex, se confiscaron todas las computadoras de todos los trabajadores, porque sabíamos que la corrupción existente dentro del área de seguridad de Pemex era grande y era la que posibilitaba el negocio en el resto, no solamente de la extracción de gasolina de los ductos, sino que las deficiencias, por ejemplo, fíjate, las deficiencias de control administrativo de las entregas de gasolina a las gasolineras, les permitía a las gasolineras poder esconder si la gasolina que vendían era robada o abastecida por Pemex. Entonces, había que mejorar, o sea, en cualquier estrategia que tú quieras remediar el problema del huachicol y prevenir el riesgo de seguridad nacional de quedarse sin gasolina, tú tienes que hacer una reforma y un replanteamiento a fondo de toda el área de seguridad de Pemex, de toda el área informática de suministros a gasolinas. Tienes que modernizar los servicios tecnológicos de vigilancia de los ductos, tienes que mejorar los sistemas informáticos y los de verificación de gasolineras. A ver, tenemos aquí algunas declaraciones que hizo el día de hoy.
diferentes funcionarios del gobierno, hablando sobre los resultados y un poco resaltando pues alguno de los, no solamente los resultados, pero parte de la estrategia. A ver, tenemos esa nota para que podamos compartirlo con el auditorio. La estrategia contra el robo de hidrocarburos ya arrojó los primeros resultados. Están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles. Desde que comenzó la estrategia del gobierno federal para combatir el llamado huachicoleo, se han presentado 5 denuncias ante el Ministerio Público de la Federación, que involucran a 15 empresas cuyas cuentas fueron congeladas, 13 empresas gasolineras con cuentas bloqueadas por vender gasolina sin permiso y 3 empresas más con actividades irregulares por 6,000 millones de pesos, no reportados al sistema de administración tributaria. El SAT ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efecto de poder integrar la información y generar 2 acciones concretas. El gobierno mexicano identificó 3 modus operandi. En el primero, se identificaron a 3 empresas con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita. No compraban combustible a Pemex desde los años 2016 y 2017. En un segundo modelo, en el cual existen al menos 9 empresas identificadas, tenían depósitos en efectivo mayores a $10,000 o cuentan con una diferencia entre los litros del control volumétrico y los litros declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que significa que se vendían más litros que los que habían sido adquiridos o importados. Finalmente, en un tercer modelo, relacionado al lavado de dinero, el sistema financiero detectó operaciones inusuales y irrelevantes. Se han iniciado 1,831 carpetas de investigación, de las cuales 266 han sido con detenido y 1,565 sin detenido, y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial 165 personas. 124 de estas personas están vinculadas a proceso y 45 cumplen medida cautelar de prisión preventiva. Amílcar Salazar Méndez, El Financiero Bloomberg. Además de esos resultados, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, anunció que se propondrá la creación de una unidad policial especializada en investigación y para combatir este delito y vincularlo al delito de lavado de dinero, y que como parte de la estrategia del combate al huachicoleo se va a integrar un comité de inteligencia interinstitucional a la par para, bueno, no solamente prevenir el robo, sino también el sabotaje de instalaciones de Pemex. Y yo les hago la pregunta a los dos, esto ya lo deberían de haber hecho. O sea, no entiendo. Antes de lanzarlo. Y a mí, Sí. aunque están presumiendo estos números, la verdad es con el costo que ha habido en el país, a mí me da la impresión que no hicieron ningún preparativo, no tuvieron inteligencia ni de cómo empezar estos Así es. operativos. Digo, empezaron con toda la buena voluntad, pero con una estrategia muy pobre que han ido tratando de complementar poco a poco. Pero pues yo lo que recomendaría es que se sentaran, reabrieran los ductos para que frenen el daño al desabasto y a la economía. Y a la economía, sí. Y replanteen creo que ya tienen bastante clara idea de cómo tienen que abordar esto desde el área de Pemex, la parte de el robo en los ductos y luego toda la parte de comercialización y lavado de dinero. Sí. Pero hay que juntarlo, hay que investigar bien, hay que juntar las pruebas y luego ir por los señores una vez que el juez te expida las órdenes de detención. Si no, por más que cierren los ductos, esto es insostenible. O sea, cerrar los ductos no resuelve el problema. Juan, un último comentario, nos queda un minuto de programa. Pues yo coincido, no, cerrar los ductos no resuelve el problema porque ahora se están robando los trailers. Pues sí. Ya sabemos de 3 o 4 trailers que se han robado, incluso sacaron varios de un encierro que había en Querétaro, parece ser que ayer o antier. Entonces, yo quiero vincular eso también, que no es solo el problema de los ductos lo que genera la falta de combustible, sino que no se programó adecuadamente la importación de gasolinas,
Y por el otro lado, las refinerías pues también no están produciendo lo que tienen que producir, por eso el Bajío está muy escaso de producto, porque Salamanca está trabajando al 40%, Tula al 50%, y la demanda ahí es enorme. Los barcos estuvieron detenidos por mal tiempo y porque llegaron tarde también, entonces eso es lo que ha provocado el problema. Dicen, el ducto de Minatitlán está cerrado. Está cerrado porque Minatitlán está parada, no está embarcando gasolina. Salamanca trabaja al 40%, manda por un ducto a Guadalajara, pero el ducto de León no lo manda porque no hay suficiente combustible en la refinería. Entonces falló el sistema y es lo que estamos padeciendo ahorita en este momento. Juan, Con más camiones y más cosas no se va a resolver el problema, porque la infraestructura para cargar y descargar en puertos y en terminales pues es una, y apenas da el abasto para como venía funcionando todo. Juan, vamos a estar siguiendo muy de cerca esta estrategia y claro el impacto en el país, no solamente en la economía, sino en la estrategia nacional del país. Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, Juan Bueno Toro, exdirector de Pemex Refinación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Gabinete de Seguridad. Con mucho gusto, muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.